Buenos días, mi nombre es Leslie Carolina González Lezama y junto con mi compañero Julián David presentamos la propuesta titulada Flexibilización curricular para la educación inclusiva e intercultural en nivel preescolar. Este trabajo se desarrolla en el marco de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y busca analizar cómo el currículo puede adaptarse a la diversidad cultural presente en las aulas de educación inicial. La propuesta se fundamenta en tres pilares principales y muy importantes. La educación inclusiva, como primeramente, luego la interculturalidad y el aprendizaje basado en proyectos en ABP. Estructura de la sustentación. La presentación se organiza en 5 momentos principales. Primero abordaremos el contexto educativo y la problemática identificada en el aula preescolar. Posteriormente presentaremos los objetivos y la justificación de la propuesta. En tercer lugar, explicaremos la fundamentación conceptual que incluye la educación inclusiva, la flexibilización curricular y la interculturalidad. Luego describiremos el diseño de la propuesta pedagógica basada en aprendizaje en proyectos. Y finalmente presentaremos la implementación de la propuesta y las conclusiones del estudio. Ahora vamos a hablar un poco del contexto educativo de la educación inicial, que se desarrolla en contextos caracterizados por una gran diversidad cultural, social y cognitiva. En el aula convergen niños y niñas con distintas experiencias familiares, tradiciones culturales, lenguajes y formas de aprendizaje. Sin embargo, en muchos contextos educativos aún predominan currículos rígidos o estandarizados que tienden a homogeneizar las experiencias pedagógicas. Esto genera una tensión entre la diversidad real del aula y las propuestas educativas que se implementan. Por ello surge la necesidad de promover currículos flexibles que respondan a las características y necesidades de los estudiantes. El problema de la investigación es identificado y se relaciona con la escasa integración de la diversidad cultural en el currículo preescolar. En muchas instituciones educativas persisten prácticas pedagógicas tradicionales que no reconocen plenamente las identidades culturales de los niños y niñas, y esto puede generar dificultades de la convivencia, invisibilización de las culturas familiares y menor participación de algunos estudiantes. Desde la perspectiva de la educación inclusiva, esta situación constituye una barrera para el aprendizaje y la participación. Así es. Seguimos con los objetivos generales de la propuesta. El objetivo principal de este trabajo es diseñar una propuesta pedagógica de flexibilización curricular de aprendizaje basado en proyectos. Esta propuesta busca favorecer una educación inclusiva e intercultural en el nivel preescolar. La idea central es promover experiencias de aprendizaje significativas, contextualizadas y participativas en cada niño y en cada niña, donde los estudiantes puedan reconocer y valorar la diversidad cultural presente en su entorno. Objetivos específicos de esta propuesta. Uno de los objetivos específicos de esta propuesta es analizar una situación problemática relacionada con la diversidad cultural y la inclusión en el aula preescolar. Relacionar los elementos del currículo con estrategias pedagógicas inclusivas e interculturales. Otra de los objetivos específicos es diseñar acciones pedagógicas, recursos
y estrategias de evaluación que permitan implementar una propuesta de flexibilización curricular basadas en ABP. Y a su vez promover la participación de las familias y la comunidad educativa como actores fundamentales en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Estos objetivos permiten avanzar desde el análisis del problema educativo hasta el diseño e implementación de una propuesta pedagógica contextualizada. La justificación de la propuesta busca transformar las prácticas pedagógicas tradicionales para reconocer la diversidad cultural como un elemento enriquecedor del proceso educativo. Pasamos ahora a la fundamentación conceptual. La propuesta se sustenta en tres enfoques pedagógicos principales. El primero es la educación inclusiva, que busca garantizar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de sus características o contextos. El segundo es la flexibilización curricular, entendida como la adaptación de los elementos del currículo, objetivos, contenidos, metodología y evaluación a las necesidades de los estudiantes. Y el tercer enfoque está basado en la interculturalidad, que promueve el diálogo y el reconocimiento de las diferentes identidades culturales que se presentan en el aula. La articulación de estos tres enfoques permiten construir la propuesta educativa más pertinente y contextualizada. Flexibilización curricular. Bueno, aquí podemos observar los principales conceptos que orientan la propuesta. En primer lugar, se encuentra la flexibilización curricular, entendida como el eje que permite adaptar las experiencias pedagógicas. A ella se articulan tres elementos fundamentales. Número uno, la educación inclusiva. Dos, la interculturalidad. Tres, el aprendizaje significativo. Estos elementos se integran mediante estrategias pedagógicas activas como el aprendizaje basado en proyectos. Seguimos aquí con la matriz de análisis pedagógico. La matriz de análisis permite organizar de manera sistemática los elementos que orientan la propuesta pedagógica. En primer lugar, se consideran los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, especialmente las dimensiones del desarrollo infantil. Luego, se identifican la situación problema relacionada con las dificultades de convivencia derivadas de la diversidad cultural. A partir de este análisis se promueven acciones pedagógicas muy concretas como el proyecto intercultural Así Somos. Finalmente, se establecen los mecanismos de evaluación basados en la observación pedagógica y las producciones de los estudiantes. Proyecto ABP, Así Somos, descubriendo nuestras culturas. La propuesta pedagógica se desarrolla mediante el proyecto Así Somos, descubriendo nuestras culturas, basados en la metodología del aprendizaje en proyectos. El proyecto se estructura en 4 momentos principales. Primero, la exploración cultural, donde los niños reconocen las tradiciones y características de su familia. Segundo, la indagación, que promueven preguntas y reflexiones sobre la diversidad cultural. Tercero, la producción, donde los estudiantes realizan expresiones artísticas interculturales. Y finalmente, la socialización, donde se comparten los aprendizajes con la comunidad educativa. Así es. Recursos pedagógicos. Para
Para la implementación del proyecto se contemplan diferentes tipos de recursos. Los recursos humanos incluyen al docente, a los estudiantes y las familias. Los recursos didácticos incluyen materiales artísticos, objetos culturales, imágenes y elementos representativos de distintas tradiciones. En cuanto a los recursos metodológicos, se integran estrategias como el juego, la exploración sensorial y el trabajo colaborativo. El docente cumple un rol fundamental como mediador intercultural del aprendizaje. Así es. Implementación de esta propuesta. La implementación del proyecto se propone durante un periodo aproximado de 4 semanas. Durante este tiempo se desarrollan diferentes actividades culturales y artísticas que permitan a los estudiantes reconocer y valorar la diversidad. También se propone la participación activa de las familias, que es una parte muy importante en esta propuesta, quienes comparten saberes, tradiciones y experiencias culturales. La evaluación se realizará de manera flexible y formativa, mediante la observación pedagógica y el análisis de evidencias de aprendizaje. Aquí podemos observar flexibilización curricular en el aula. En esta imagen se evidencia un ambiente pedagógico en el que el aprendizaje se desarrolla mediante recursos diversos y experiencias significativas. La organización del aula, el uso de apoyo audiovisual y la disposición de los estudiantes permiten mostrar cómo la flexibilización curricular adapta metodologías, tiempos y recursos a las características del grupo, favoreciendo la participación y el acceso al aprendizaje en contextos heterogéneos. Esta evidencia se relaciona con las propuestas de contextualizar la enseñanza y diversificar las experiencias educativas en educación inicial. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, entonces aquí el aprendizaje significativo y exploración del entorno. En esta fotografía representamos una experiencia pedagógica activa en la que los niños aprenden a partir del contacto con elementos reales de su contexto. El trabajo con las plantas fortalece la exploración, la observación y la interacción con el entorno, aspectos coherentes con una propuesta de flexibilización curricular basada en ABP. Además, muestra cómo el currículo puede vincular saberes escolares con experiencias cercanas a la vida cotidiana de los estudiantes, promoviendo participación, sentido y pertinencia. Aquí en esta imagen refleja una experiencia pedagógica que trasciende la organización tradicional del aula y favorece el movimiento, la participación y el aprendizaje vivencial. El uso del espacio exterior y de materiales simples como los aros ejemplifica una práctica flexible que se adapta a las necesidades de los niños y promueve la inclusión desde estrategias activas. En la propuesta, este tipo de experiencia se articula con el ABP y con la construcción de ambientes más participativos y contextualizados. Como podemos observar en esta fotografía, es especialmente pertinente porque permite mostrar que la flexibilización curricular también implica reconocer prácticas culturales y comunitarias dentro de las experiencias escolares. La elección democrática del capitán estudiantil, mediada por urnas elaboradas por los propios estudiantes, integra participación, trabajo colaborativo, identidad cultural y formación ciudadana. La imagen evidencia cómo el currículo puede enriquecerse cuando incorpora prácticas auténticas y significativas del contexto.
La salida al entorno natural representa una estrategia pedagógica pertinente para una propuesta intercultural e inclusiva, ya que conoce el territorio como escenario de aprendizaje. Esta imagen ayuda a mostrar que la flexibilización curricular no consiste solo en adaptar contenidos, sino ampliar los espacios, recursos y experiencias desde los cuales los niños y niñas construyen conocimiento. Además, fortalece la relación entre escuela, comunidad y medio natural, aspecto central en una educación contextualizada y significativa. Aquí vemos en esta imagen la participación comunitaria e interculturalidad en la educación inicial. Vemos que la imagen muestra una sabedora en interacción con los niños. De manera concreta, cómo la escuela puede abrirse a otros actores pedagógicos y reconocer saberes culturales y comunitarios como parte del currículo. Esta imagen es muy valiosa para sustentar la propuesta porque nos permite ejemplificar la participación familiar y comunitaria, el diálogo intercultural y la legitimización de conocimientos propios dentro del proceso educativo. Refuerza la idea de que el docente actúa como mediador y que la comunidad también actúa. Educa. Esta propuesta, los aportes de nuestra propuesta es la siguiente. Aporta elementos importantes para la educación inicial. En primer lugar, promueve currículos más flexibles e inclusivos. En un segundo momento o en un segundo lugar, fortalece la identidad cultural de los estudiantes y mejora la convivencia en el aula. Además, fomenta la participación activa de los niños y niñas en su proceso de aprendizaje. Y finalmente, fortalece relación entre familia, escuela y comunidad. Conclusiones. Como conclusión, podemos afirmar que la flexibilización curricular es una estrategia clave para responder a la diversidad presente en la educación inicial. La integración de la interculturalidad en el currículo permite fortalecer el reconocimiento y el respeto por las diferentes culturas. Asimismo, el aprendizaje basado en proyectos facilita experiencias educativas significativas y participativas. Y finalmente, la participación de las familias se constituye en un elemento muy importante y fundamental para enriquecer los procesos educativos de nuestros niños y niñas. Aquí podemos observar las referencias que utilizamos para dicha propuesta. Muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo que nos permitió enriquecer más nuestros conocimientos y esperemos que llenen cada una de sus expectativas y que podamos avanzar desde nuestro campo como docente y seguir aportando y seguir aprendiendo y desaprendiendo mucho en esta parte como docentes. Muchísimas gracias. Profe, profe.